Heme aquí. Lección 9. Crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor. Un estudio bíblico que motiva el estudio de la palabra de Dios y prepararse para compartir. Es un gusto seguir estudiando este curso con ustedes. Mi nombre es Jorge y soy pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Confesional. Yo seré su guía durante esta lección. La historia bíblica que vamos a aprender hoy es Marta y María del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, la cual nos muestra la importancia de estar en la palabra de Dios y seguir creciendo en conocimiento de nuestro Dios. Para lograr esto en esta historia, usaremos la forma o método que hemos estado usando en las lecciones anteriores, y esto nos ayudará a conocer mejor la historia bíblica y así poder enseñarla a otros. También nos servirá como un ejemplo del uso del mismo método para enseñar otras historias bíblicas. Comenzaremos por la parte de captar. No cabe duda que una buena alimentación hace personas fuertes y sanas. Si se alimenta bien, se enfermará menos, será sano, tendrá una vida buena. Eso es lo que nos enseñan los nutriólogos. Para una vida sana, una alimentación sana. El estar bien alimentado también nos da fuerzas para hacer nuestras labores. No cabe duda que cada uno de nosotros querrá tener una alimentación buena para ser fuerte. El crecer en la palabra de Dios es similar a una buena alimentación. Tenemos que buscar que nutra nuestra fe, que nos ayude a estar firmes, que nos dé la fortaleza para poder cumplir nuestra labor. Pero ¿dónde encontraremos este alimento para crecer en la fe? ¿Lo buscaremos en el mundo? ¿En lo que quiere nuestra carne? No, lo buscaremos en la palabra de Dios, pues solo en ella está el crecimiento en gracia y conocimiento de nuestro Dios. Nuestra nutrición espiritual depende de una sola fuente, Dios en su palabra. Pero, ¿qué pasa cuando en lugar de buscar la comida que le hace falta a nuestra alma, nos vamos por lo vacío o porque no tenemos tiempo? ¿Qué es lo realmente importante? Jesús nos muestra qué es lo realmente importante en la historia de hoy. Esta fue la primera parte de nuestro método. Fue la parte de captar. Ahora pasaremos a la segunda, contar. La historia para nuestra lección de hoy viene del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Puedes leerla directamente de tu Biblia o bien disfrutar del video que tenemos para ti de ella hecha con dibujos. Para esta historia que usaremos, hemos tomado el texto de la Nueva Versión Internacional. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará». Esta fue la segunda parte de nuestro curso. Ahora pasaremos a la parte de considerar. Ahora vamos a repasar la historia que acabamos de aprender con un propósito. Queremos aprenderla bien para compartirla con otros. Una manera que usaremos para aprender bien esta historia es usando las preguntas ¿qué?, ¿dónde? Y ¿cómo? Y así aprender bien la historia. Después de contestar estas preguntas, añadiremos un poco más de información a las mismas para profundizar más. ¿Cómo se llamaba la mujer que recibió a Jesús en su casa? Respuesta: Marta. ¿Qué hacía María, la hermana de Marta, en la historia? Respuesta: ella estaba a los pies de Jesús oyendo atentamente. ¿Qué hizo Marta? Respuesta: estaba ocupada en los quehaceres. En nuestra historia bíblica, Jesús se encuentra en la casa de una mujer llamada Marta, la cual la recibió en su casa cuando Jesús entró a su aldea. Marta no estaba sola en casa, ella tenía una hermana, la cual se llamaba María. Marta estaba muy ocupada, había huéspedes en casa, tenía que atenderlos bien y ella estaba muy apurada. Mientras ella estaba muy ocupada con sus huéspedes, su hermana Marta estaba a los pies de Jesús, oyendo sus palabras y aprendiendo de él, porque veía las palabras de Jesús como algo importante que merecían su atención. ¿Qué reacción tiene Marta al ver a su hermana y por qué? Respuesta: se enoja y le dice a Jesús: «¿Por qué no le dices a mi hermana que me ayude?». Marta ve lo que hace su hermana, mientras ella está con las manos llenas de quehaceres y se molesta. Ve
todo lo que tiene en su plato y cuánto trabajo, y se frustra. Piensa que es injusto que ella esté tan ocupada mientras su hermana pierde el tiempo, solo estando sentada escuchando lo que dice Jesús. Esto causa reproche por ello y le dice a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. El enojo de Marta es con razón. Se siente sola en sus quehaceres, pero pasó por alto algo. Los quehaceres son importantes, pero aún hay algo más importante que cualquier cosa terrenal, y Jesús le muestra esto. ¿Cómo responde Jesús a los reclamos de Marta? Respuesta. Jesús le responde: hay algo más importante que los quehaceres, y esto es estar en la palabra de Dios para crecer en fe, gracia y conocimiento de nuestro Dios. Jesús responde a la pregunta y molestia de Marta diciendo: Marta, Marta, estás preocupada por muchas cosas. Ciertamente ella tenía un montón de cosas por hacer para atender a sus huéspedes. Los quería cuidar, darles lo que necesitaban, ser amable con ellos. Pero esto la estresó y no le permitió ver lo que realmente es importante. Su intención no fue mala, pero la verdad es que ella necesitaba algo más importante para su alma. Ella necesitaba oír la palabra de Dios. Jesús le dice: solo una cosa es necesaria, y María escogió la mejor, y nadie se la quitará. Esto es la palabra de Dios, en la cual hay consuelo y hay paz. Esta misma palabra es la que nos ayuda a crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor. Y aún más, es esta misma palabra que nos fortalece y nos guía y capacita para llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús nuestro Señor a otros. Esta fue nuestra sección del curso de considerar. Ahora pasaremos a la última, la cual es consolidar. Ahora vamos a concluir aplicando la historia a nuestra vida. Cuando aprendemos o enseñamos una historia bíblica, queremos identificar problema y solución de la misma, el pecado y Jesús, y profundizaremos con preguntas más detalladas para obtener una respuesta que nos ayude a identificar la ley y el evangelio. Para esto, vamos a repasar los términos, la ley y el evangelio. La ley es lo que Dios demanda que cumplamos a la perfección y que no podemos hacer. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros en un amor no merecido que llamamos gracia en Cristo Jesús. Una parte muy importante en la vida del creyente es la parte de la santificación. La santificación es lo que queremos hacer en nuestras vidas movidos por el amor de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Esta historia nos enseña la importancia de estar en la palabra de Dios. Ciertamente puede haber muchas distracciones en nuestras vidas que nos absorben, como lo fue en el caso de Marta. Ella estaba muy ocupada con sus quehaceres, y aun cuando Jesús estaba en su casa, ella tuvo un buen deseo de atender a sus huéspedes. Pero algo muy importante le faltó. En su frustración, ella vio lo que su hermana María hacía como algo sin mucha importancia. Pero esto era aún más importante que todos los deberes que tenía Marta. El estar en la palabra de Dios es de suma importancia para el creyente, no solo como un crecimiento personal, sino que el conocer más de la palabra le hará bendición para los que le rodean, pues puede anunciar el mismo mensaje que le fortalece a otros. Esta es una historia que nos enseña la importancia de esto. Y Pablo nos lo recuerda cuando escribe en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 a 17 lo siguiente: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que escudriñemos las Escrituras que nos dan vida, sigamos alimentando la llama de la fe, estando atentos a ella y aprendiéndola de buena manera. ¿Qué me enseña a confesar esta historia? Nuestra historia nos muestra las dos formas en las que vive el cristiano: o vive escuchando la palabra de Dios y estando en ella, o vive de una manera que la palabra de Dios no tiene un lugar de primicia en su vida.
Al escuchar la historia, nos hace confesar cómo hemos fallado en ser diligentes en estar en la palabra de Dios. Por nuestra naturaleza pecadora pareciera que no tenemos tiempo para ella, que hay cosas más importantes en nuestra vida que alimentar nuestra fe. Lo único que esto ocasiona en nuestra relación con Dios es que nos alejemos de Él. Y somos presa fácil del viejo hombre que habita en nosotros y del diablo que anda como una fiera buscando a quien devorar. Sufrimos de una anemia espiritual sin nuestro alimento que está en la palabra de Dios, y esto solo nos lleva a un lugar, el infierno. Reconocemos que hemos fallado en esto y que esto nos aleja de Dios. Qué buenas noticias tiene esta historia para mí. En esta historia damos gracias a Dios porque nuestro Señor nos muestra la importancia de estar en su palabra. Él nos da su don precioso que es la palabra para que conozcamos a nuestro Salvador, quien nos reconcilia con Dios con su muerte y resurrección. Este es el mensaje que nos da gozo y alegría, la alegría que necesita el corazón atribulado por sus pecados, que es consuelo para el enfermo y el moribundo, y que nos salva. Sí, nos salva por aquel que en su vida y muerte perfecta se da a sí mismo para librar a nosotros, los pecadores imperfectos. ¿Qué me enseña a pedir esta historia? La historia de cuando Jesús habla con María y Marta nos enseña a dar gracias por el alimento espiritual que recibimos en su palabra, que es poderosa y eficaz. También nos motiva a estar atentos, viendo la importancia de este mensaje de salvación que nos es revelado en la palabra de Dios. Sabemos que hay muchas distracciones y pesares en este mundo, pero solo hay un consuelo para nuestro corazón, el mensaje de que Cristo vive. Esta fue nuestra lección número 9. Concluiremos esta lección con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, que nos has dado a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de tu santa palabra. Ayúdanos a ser diligentes en el estudio de la misma, de tal manera que crezcamos en gracia y conocimiento de ti, Señor. Manténnos firmes, te pedimos en ella, y ayúdanos a contar de tal manera nuestros días para que en cada uno de ellos hallemos sabiduría. Te pedimos esto por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.